Salmo 119, vamos a empezar con este versículo, lo vamos a leer. Yo siempre les pido una sola cosa, ponga atención. Yo intento predicar de una manera sencilla para que el mensaje se entienda. Y Dios sabe que el deseo como predicador es que usted entienda el mensaje para que se vaya bendecido, entendiendo que la palabra de Dios siempre nos hace bien. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva y causa un efecto en nosotros. Cuando escuchamos palabra de Dios, algo tiene que ocurrir, hermanos. No nos malacostumbremos a escuchar palabra como si fuera música de fondo, que la escuchas y nada pasa. La palabra de Dios es viva y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como espada de doble filo, dice la escritura, y tiene que hacer algo en nosotros. La palabra, hermanos, nos enseña la Biblia que la palabra de Dios es como miel a nuestro paladar, decía el salmista David. Es como miel, qué rica, qué suave es tu palabra. Pero es que la palabra de Dios, la Biblia también nos dice que es miel por una parte, pero también puede ser como un martillo que golpea y que rompe la roca. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que saber que depende de la etapa en que nosotros estemos pasando. Nos puede ser dulce, preciosa, pero también nos puede golpear, nos puede confrontar. Pero sea que estemos en un momento de miel, de dulzura, o sea que estemos siendo golpeados, al final es para nuestro bien. Hoy vamos a hablar del dolor, hermanos, pero vamos a empezar leyendo este versículo que ya lo dejé ahí, no leo nada. Salmos 119, versículo 71. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Con la unción del Espíritu Santo dice Salmos 119, 71. Reina Valera: bueno me es haber sido ¿qué? Humillado, para que aprenda tus estatutos. Les acabo de decir a los muchachos, aquí está clarísimo, bueno me ha sido, dice el salmista, a mí me ha hecho bien haber sido humillado. Yo quiero que, le dije a los muchachos, pongámoslo aquí está en Reina Valera, que se entiende a la perfección, pero mira cómo lo dice en Nueva Traducción Viviente. Lo leemos y vamos a orar. Nueva Traducción Viviente, Salmo 119, 71. Aquí el salmista David dice: el sufrimiento me hizo bien. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus estatutos. Reina Valera: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Oremos y que el Señor hable a cada corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y hoy te pedimos que tú hables, acorde a la necesidad de cada corazón, acorde, Señor, a la necesidad de cada uno de tus hijos. Habla, Señor, como tú sabes hacerlo, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poderosa palabra, Señor. Te pedimos que trates a cada uno según el proceso que tú estés asignando a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, podríamos empezar directamente con el versículo, pero no quiero olvidarme del título, porque si yo le pongo el título aquí, pues todos lo leen y enseguida usted se entera. Ya les adelanté que vamos a hablar del dolor, pero el título es dolor divino. Ahora lo van a poner por ahí, mire. Dolor divino, ese es el título, para que a usted no se le olvide, para que en este tiempo de la predicación, si es que el predicador quizás se desvía o usa paralelismos, usted sepa que estamos hablando de un título principal que es dolor divino. Por eso acabamos de leer, hermanos, el Salmo, un pequeño versículo del Salmo más extenso, que es el Salmo 119. Usted en el Salmo 119 va a encontrar un montón de enseñanzas. ¿Por qué? Porque es como un resumen, no un resumen, pero sí que muchos consejos de la vida vivida por el rey David. Si empezamos a leer el Salmo 119 y empezamos a enumerar las enseñanzas, vamos a descubrir un montón de enseñanzas que
que al final muchas de ellas fueron vividas en carne propia por el salmista. Y en este versículo él está hablando del dolor. El salmista en este versículo él está hablando que él ha vivido dolor, que él ha pasado por sufrimiento. Y me encanta la palabra que él usa, porque en vez de empezar a enumerar yo esto, yo lo otro, y yo pasé una etapa y a mí me dolió y a mí me traicionaron y yo fallé y esto, él dice, miren, podría cansarles enumerando mis sufrimientos, pero prefiero decirles que todos esos sufrimientos a mí me hicieron bien, a mí me sirvieron de algo. Es verdad, me dolió porque duele, pero me sirvieron de algo. Por eso en Reina Valera me gusta la palabra que usa, me has humillado, y dice, bueno me es haber sido humillado, porque quien lo humilló fue Dios, a través del proceso, a través del dolor. Si es Dios quien nos está procesando, hermanos, créame que tarde o temprano nos va a hacer bien. Ahora yo quiero dejarle bien claro, porque no tenemos mucho tiempo, porque yo sé que aquí cada uno está pasando etapas de dolor, o las acaba de pasar o las va a pasar, pero lo más probable es que entre los que estamos congregados hayan personas que están siendo tratadas, hayan personas que están pasando ahora mismo una prueba dura, un proceso, una etapa de la vida en el cual se tiene que sufrir. Así que como expositor de la palabra debo decirle de que usted tiene que entender una cosa muy importante. Y es que a la hora del sufrimiento, a la hora del dolor de la vida, podemos dividirlo, podemos enfocarlo o clasificarlo en dos grupos. Por eso el título. ¿Por qué? Porque está el dolor que nosotros mismos nos buscamos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones. Por nuestras malas decisiones, yo se lo repito. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nuestro sufrimiento es por errores que hemos cometido, por decisiones que aún sabiendo que no eran correctas, nos dio igual y seguimos, y nos avisaron y nos dijeron, pero nosotros con nuestra cabezonería seguimos adelante con ese error y ahora quizás estemos pagando las consecuencias. Pero eso es un dolor de consecuencia, un dolor de errores. No tiene mucha relación con el título, que es dolor divino. Cuando el rey David está diciendo, bueno, me ha sido haber sido humillado. Claro, él ha sido humillado en diferentes áreas. Usted mire, la historia del rey David es muy, muy extensa. Y él tuvo muchas vivencias y muchos sufrimientos. Desde que era un muchacho, él tenía una familia numerosa, muchos hermanos. Y en aquel entonces, pues, culturalmente, un varón, hermanos, tenía que ir a la guerra, tenía que ser un hombre de pelea, tenía que ser un hombre importante en batalla. David era el más pequeño, era quizá el más muchacho, y a él le tocaba cuidar las ovejas, estaba por allá. Y cuando él, por circunstancia, bueno, su padre lo había enviado a llevarle comida a sus hermanos, desde ahí ya David empezó un proceso de vida de desprecio, vamos a decir. ¿Por qué? Porque sus hermanos, que eran expertos guerreros, ellos estaban en la batalla. Cuando le vieron venir, le acusaron, le menospreciaron, diciendo, tú estás aquí ¿para qué has venido? Lo que quieres es chismear, mirar qué es lo que está pasando. No, dice David, yo solo vengo a dejarles comida. No, le dijeron sus hermanos. Lo primero, ahí empieza una especie de sufrimiento de David, pero no está hablando de ese. No es ahí que él es humillado. Ese era parte del dolor divino, un proceso de Dios. El ser despreciado por su propia familia, el estar viviendo cosas injustas. Quiero decir que el dolor divino es aquella prueba, es aquel dolor que pasan los hijos de Dios cuando están caminando en obediencia. O sea, si yo estoy caminando en obediencia, si yo estoy intentando hacer las cosas bien, agradar al Señor, y estoy pasando una prueba, pues yo creo que ese es el dolor del proceso. David tuvo que pasar por ese proceso de desprecio desde muchacho. Luego ahí, fíjese cómo Dios había permitido ese dolor, ese sufrimiento familiar, de que enseguida fue el momento, la etapa de David que lo lanzó a la fama con la historia de Goliat, lo que nadie esperaba. Entonces Dios había utilizado esas circunstancias para bien para David.
Luego, hermanos, viene la persecución de Saúl, también una persecución injusta. Yo quiero enfocar ese sufrimiento, esa etapa de David de andar huyendo injustamente por Saúl, un rey que se había vuelto loco, que lo estaba persiguiendo injustamente. Bueno, es una persecución injusta, pero era parte del proceso de Dios. Dios estaba formando un rey, Dios estaba formando un hombre que iba a ser importante en la obra del Señor. Pero muy diferente es el otro dolor. Y David sabe mucho de ese dolor. El dolor de los errores, el dolor de las malas decisiones. Eso, hermanos, ya no es mucho dolor divino. Porque el dolor divino es aquel dolor directo que Dios permite en sus hijos para procesarlos, para hacerlos más fuertes y para al final bendecirlos. Pero cuando estamos pasando, hermanos, por circunstancias de dolor, de sufrimiento, por nuestros errores, Dios al final lo permite, pero porque nosotros no lo buscamos. Ahora, como creyentes, hermanos, cometemos errores, porque cometemos errores y pasamos por estas circunstancias de sufrir innecesariamente, de pagar las consecuencias de nuestros errores. Pero aún así, Dios puede usar esas circunstancias para nuestra bendición si nosotros volvemos al Señor. Si nosotros nos reconciliamos con el Señor, recapacitamos, cambiamos, hacemos cambios y venimos al Señor. Es verdad, hermano, vamos a ser como creyentes, vamos a ser procesados, lo estoy repitiendo mucho. Pero es que es importante que usted sepa y entienda lo que usted ya sabe. Que los hijos de Dios no estamos exentos de sufrir. Y sé que está de moda el evangelio de la prosperidad, el evangelio del empoderamiento. Hermanos, ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es de tribulación, es de prueba, es de proceso. Un hijo de Dios tiene que ser procesado, tiene que ser como hijo de Dios disciplinado. Acabamos de leer el versículo 71 del Salmo 119, a ver si me pueden poner el versículo 75, porque ahí el rey David lo especifica. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Sabe qué dice otras versiones? Señor, conozco tu disciplina, porque conforme a tu voluntad me has disciplinado. Conforme a tu voluntad me has disciplinado. Mis hermanos, ojalá que estemos siendo disciplinados por el Señor, porque va a ser para nuestro bien, va a ser para nuestra bendición. Y quizá hoy estés aquí roto, quizás estés adolorido, pasando una etapa dura, hermano, pero si estás en Cristo, debo decirte lo único que el Señor nos repite a través de toda la Escritura: no te rindas. No te rindas, porque Dios ha prometido que nos va a sacar de donde estemos. Y Romanos 8:28 hay una promesa preciosa que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y sabemos, dijo el apóstol, esto lo sabemos, y como hijos de Dios tenemos que repetir y grabarnos esta palabra. Tenemos que saberlo y sabemos, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas. ¿Cuántas? Todas las cosas les ayudan para bien. Si estamos en obediencia, y si no estamos en obediencia, pongámonos en obediencia al Señor, para que el Señor convierta lo malo en bueno y para nuestra bendición, sea el dolor que sea. Como Padre nos va a disciplinar, hermanos. Si es que la Escritura habla de la disciplina del Señor en Hebreos, hermano. Bueno, dice, mira, Hebreos 12, versículo 6, habla. Yo le aconsejo que se lo lea, porque yo no le puedo extender todo el capítulo de Hebreos, el capítulo 12. Pero dice, Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos recuerdan cuando eran pequeños y éramos disciplinados por nuestros padres? Y no nos gustaba. Y pensábamos que nuestros padres quizás eran malos, y que nuestros padres quizás eran injustos, o que quizás no nos querían.
porque era pensamiento de niño, teníamos la mentalidad de un niño y solo queríamos jugar, y solo queríamos hacer travesuras, y solo queríamos desobedecer. Pero nuestros padres, con la experiencia que ellos tenían y para nuestro bien, nos disciplinaban. Léase por favor el capítulo 12 de Hebreos, porque hace una comparación preciosa de un Padre divino con un Padre terrenal. Los padres terrenales disciplinamos a nuestros hijos por su bien. Y qué curioso, mis hermanos, que todos estamos de acuerdo en esto. Cuando crecemos, todos repetimos lo mismo. Qué bueno que a mí me educaron así. Qué bueno que mi madre no me dejaba ir allá. Qué bueno que mi padre me ponía límites. Qué bueno. Y empezamos a echar flores a nuestros padres por la forma estricta que nos educaron. Porque ahora nuestra mente de adulto entiende que nos hizo bien, y muchas cualidades buenas que tenemos son por los principios que nuestros padres nos inculcaron a base de disciplina. Y está demostrado que el padre tolerante, el padre permisivo, el padre que no forma una autoridad en su casa, donde la autoridad la toman sus hijos, eso es un hogar destruido. Eso forma hijos inestables, hijos indisciplinados. Sí, quizás nos dedicamos a trabajar, si es que hermano yo trabajaba, les daba todo lo que necesitaban, pero son las dos cosas. Tenemos que proveer como padres, pero tenemos que disciplinar como padres. Si es que verdaderamente amamos a nuestros hijos, porque Dios al que ama, dice Hebreos 12:6, ¿qué hace al que ama? Lo disciplina. Y dice más adelante, porque si el versículo 8 creo que es, porque si se os deja sin disciplina, la Biblia es bien clara. Pero el Padre nos disciplina, el Padre nos va a corregir. Bueno, a mí el Señor no, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no, hermano. Pues tenga cuidado, porque si se os deja sin disciplina, es que quizás no sois hijos de Dios. Y usa una palabra, ya no se utiliza en la sociedad actual, pero si se os deja sin disciplina, si se os deja mal educados, si se os deja que hagáis lo que queráis, quizás en vez de ser hijos, creo que no hace falta explicar la palabra, es una palabra que se utilizaba culturalmente en otro tiempo. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que reconocer y entender una cosa: Dios al que ama, disciplina. Y a nadie le gusta la disciplina. Luego usted se lee todo el capítulo, porque podríamos predicar solo de este capítulo. Sabe, hermano, estamos hablando de dolor. Y no podemos negar que no solo en esta congregación, en todas las congregaciones, no solo en esta congregación, sino en todas las congregaciones, hay personas que están pasando por situaciones de verdadero dolor. Pruebas inexplicables. Pruebas que, hermano, de verdad, como hijos de Dios, a veces no nos explicamos. Y quiero decirle, porque la Escritura es así de clara, algunas personas, el Señor hasta la llega a llamar a su presencia. Y ese llamado es parte del proceso de Dios. Nuestra mente humana a veces no lo entiende, porque nosotros, y es verdad, la Escritura lo enseña, tenemos que orar, tenemos que clamar por sanidad, tenemos que clamar y el Señor hace milagros. Hacía y sigue haciendo milagros nuestro Dios, y nuestro deber es creer en la sanidad. Pero también debemos de creer lo que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Y es lo más duro que quizás como seres humanos, familiarmente hablando, vamos a pasar cuando Dios permite la pérdida de un familiar. Pero como hijos de Dios no podemos pensar que todo se acabó. Aún los hijos de Dios hablo, aún en ese momento hay esperanza de vida eterna, por supuesto. Porque no va a resucitar a esa persona. Si el Señor lo ha llamado a su presencia, debemos entender lo que decía Pablo: no os comportéis como los que no tienen esperanza. Pero si se murió, no esperanza que resucite, no. Esperanza de vida eterna, esperanza que vamos a estar en la presencia de Dios. Y lo que dice la Biblia: el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá, hablando de la vida eterna. No seamos como los que no tienen esperanza. Sepamos que hay promesas de vida eterna, que aquí estamos de paso. Que mientras estemos aquí de paso, vamos a ser disciplinados. Vamos a experimentar dolor. Vamos a ser corregidos, dice el hermano. Y nos va a doler, porque duele. No, si es que duele. Ahora, yo puse un subtítulo que es la realidad del sufrimiento, es la realidad del dolor. Estamos hablando del dolor divino, ese era nuestro título, pero sabe, hermanos, hay personas que sea dolor de los errores o dolor del proceso de Dios, le da igual, siguen igual, no hay ningún cambio. Pero gloria a Dios, mi hermano, y ese es el mensaje de esta mañana, que tú puedas entender que si Dios está permitiendo dolor, que si Dios te tiene en proceso, es para que cambies, es para que cambiemos, porque me incluyo. El dolor tiene que servir de algo, el dolor tiene que ser como propósito, tiene que ser parte del plan de Dios y tiene que llevarnos a una mejor situación. Pero hay gente que no cambia. Los que sí cambian, vamos, porque me estoy adelantando, no miro esto, primero es los que cambian. Hay muchos ejemplos en la escritura, mis hermanos, de personas que pasaron por dolor y gracias a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa etapa, cambiaron, entendieron el mensaje de Dios y a través de lo que estaban sufriendo, hermanos, ellos, porque hay una cosa bien importante, ellos se acercaron a Dios. ¿Por qué? Porque el proceso de Dios, el dolor que Dios permite en nuestra vida tiene un objetivo principal, bendecirnos, pero no hay mayor bendición que estar cerca de Dios. Entonces el dolor divino hace que las personas que están siendo procesadas se acerquen a Dios. Y esta mañana, hermanos, si está, por lo que sea que estés pasando, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. Acércate a Dios, que la situación que estás pasando te acerque a Dios. Hermano, no sufras por sufrir. Si eres un creyente, entiende que ese sufrimiento puede ser para tu bien si tú te acercas a Dios. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Sabemos lo que pasó. Sí, dame la herencia, me voy a vivir la vida, me gasto todo, vivo de mala manera, hago lo que yo quiero. Y esas consecuencias y esas decisiones le trajeron muy malas consecuencias. Y todos sabemos cómo terminó este muchacho, que era de una buena familia. Si es que después, cuando la historia nos lo describe, no era una familia de escasos recursos, no era una familia de extrema pobreza, no. La Biblia nos da un perfil de esa familia. Era una familia bendecida, era un padre que tenía ganado, era un padre que tenía dinero porque pudo adelantarle su herencia. Entonces la parábola lo que nos enseña es que en verdad el muchacho estaba bien en una familia pudiente, una familia bendecida, pero por sus malas decisiones se fue a lo más profundo, a tocar fondo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Que hay gente que sí cambia. El dolor los cambia, el dolor los cambia, el dolor los acerca a Dios porque saben entender. Y aunque hayan tocado fondo, se levantan y vuelven al Padre, se acercan a Dios. El dolor, la situación que estás pasando, que sea para acercarte a Dios, que sea para que vuelvas al Señor. Este hombre, este joven, vivía muy bien, pero tocó fondo por su mala decisión. Pero qué bueno que entendió, recapacitó, y cuando recapacitó, volvió al Padre. Y no de cualquier manera, porque dices, bueno, yo puedo volver, sí, empezaré a congregarme, empezaré a escuchar más de Dios. No, tiene que haber un cambio. Él dejó los cerdos, dejó su mala vida, dejó las malas acciones, dejó aquella gastadera irresponsable del dinero, hizo un cambio, volvió al Padre. Y me encanta que dice la Escritura que dijo él: yo voy a hacer un cambio, yo voy a volver al Señor, pero no voy a volver de cualquier manera. Dice, yo le diré a mi padre: Padre, he pecado, reconozco que he pecado, y no solo contra ti, sino contra ti y contra Dios. Eso, hermanos, eso es humillarse.
Eso es ser sabio, eso es reconocer nuestro fallo. A veces queremos volver a Dios de cualquier manera. A veces creemos de que volver a Dios es simplemente volverme a congregar y seguir haciendo allá afuera la vida desordenada. ¿Qué estoy haciendo? No. Acercarse al Padre es hacer cambios, que el dolor nos permita hacer cambios que nos acerquen a Dios. Este joven regresó y dijo: yo lo primero que le voy a decir a mi padre es que reconozco mis errores, reconozco que he defraudado quizá a la familia, pero también he defraudado a Dios. Y que no merezco ser tratado como su hijo. Voy a volver a él sin exigirle nada. No le voy a pedir que me dé la habitación donde estaba. Le voy a pedir que me trate como uno de sus jornaleros. Por eso le estoy diciendo que hubo un cambio. No solo que volvió, sino que hubo un cambio de actitud. Hubo un cambio, hermanos, de pensamiento. El dolor, es verdad, tocó fondo, llegó allí a estar deseando comer la comida de los cerdos. En la historia del hijo pródigo, gente que sí cambia. Esos fueron dolores por malas decisiones de este muchacho. Pero ¿y la historia de Job? Yo le dije al principio que a veces hay situaciones inexplicables. Hay dolor, hermano, que de verdad, si usted analiza y dice: no somos perfectos, pero Señor, si estoy en la lucha, estoy intentando agradarte. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, si yo estoy en obediencia, quizá mi esposo se tambalea y no quiere y está esa lucha y como esposa sufres? O como esposo, a veces es el esposo el que está intentando agradar al Señor, está intentando hacer las cosas bien, pero es la esposa la que tambalea y está ahí que sí, que no, y eso trae al hogar un dolor. Hay dolores inexplicables, pero aún esos dolores inexplicables en las manos de Dios pueden ser de bendición. Se oye bien raro. Ese dolor en las manos de Dios puede ser de bendición. El ejemplo rápido que le doy es Job, un hombre apartado del mal. La Escritura lo describe como un hombre perfecto en todo lo que hacía para agradar a Dios, apartado del mal, un siervo que agradaba a Dios, un hombre obediente. Y sin embargo conocemos la historia de Job, cómo Dios permitió que Satanás le quitara todo y que Satanás lo golpeara. Y podemos decir: es verdad, Job fue bendecido, ya conocemos la historia que al final fue bendecido, sí, pero algo más tenemos que saber, y es que Job dijo unas palabras que a nosotros tienen que servirnos como motivación para seguir creyéndole al Señor, para seguir adelante, para no rendirnos a través de la prueba que estemos pasando, para seguir adelante a través de la tribulación. Y es que Job llega a un momento que dice: Señor, este dolor ha servido de algo. Ahora me entero, Señor, que este sufrimiento, haber perdido a mis hijos, que no es cualquier dolor fácil, es un dolor profundo. Pero este hombre, este siervo de Dios, llega a un momento que hablando con Dios, y quedó registrado en la Escritura. Y yo lo apunto, pero Job 42:5. Estas palabras para las personas que quizás no han tomado, no estén sufriendo por una mala decisión, sino por un proceso de Dios inexplicable humanamente. Job dijo: Señor, ahora entiendo una cosa. Es que yo estaba en obediencia, es que yo intentaba agradarte y me vino todo esto, pero ahora, Señor, puedo decir que de oídas te había oído, y gracias a esa situación que tú permitiste, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó para que Job pudiera decir eso? Pasó que tuvo que tocar fondo. Pasó que tuvo que soportar todo el proceso de Dios para que él pudiera decir estas palabras: de oídas te había oído, pero ahora, después de ese proceso, Señor, ahora te veo de diferente manera. Ahora mis ojos te ven. Ojalá, hermanos, que lo que tú estés pasando te permitan subir de nivel espiritual. Que el dolor, la situación que Dios está permitiendo, permita que nosotros podamos mirar más de cerca a Dios, entrar en una mayor intimidad con nuestro Señor y podamos decir y dar testimonio: lo que yo viví,
tenía un propósito. Y es que yo creciera espiritualmente. Yo pensaba que conocía a Dios. Yo pensaba que congregándome, yo pensaba que aplaudiendo los cánticos, yo pensaba que diciendo amén. No, ha sido necesario el proceso de Dios. Y hoy yo puedo decir lo que dijo Job. Hoy yo veo más de cerca a Dios, porque de oídas, de una forma lejana, yo había escuchado de Dios. Pero gracias al proceso, ahora mis ojos te ven. No sufras innecesariamente, no sufras, hermano, que sea con un propósito. Porque hay gente, ahora sí, hay gente que no cambia. Hay gente que sufre y aún ven la gloria de Dios y no cambian. Yo les puedo dar un ejemplo. ¿Cuántos está registrado en la Biblia? Un grupo de personas enfermas que estaban sufriendo, estaban siendo atormentados por el dolor, habían sido desahuciados. Un grupo de enfermos que ya ni los médicos querían tratar. Un grupo de enfermos que estaban sufriendo. Un grupo de personas que estaban pasando dolor y fueron desahuciados por los médicos y fueron apartados porque tenían una enfermedad contagiosa que ya ni se les podía tratar. En otras palabras, habían sido ya puestos aparte para que esperaran únicamente la muerte, porque su enfermedad era de muerte. Los 10 leprosos se encontraron con Jesucristo y vieron un milagro. Los 10 vieron un milagro. Pero qué curioso, estamos hablando de cambio. Estamos hablando de que hay personas que pasan por situaciones dolorosas y llegan a tocar fondo y vienen a la iglesia a adorar al Señor y vienen rotos, pero están adorando al Señor. Y vienen rotos, pero están asumiendo el proceso. Hay gente que no. Hay gente que ni el dolor los cambia. Al contrario, a veces los milagros del Señor no les hacen nada, solo sirven para el momentito. Aquí mismo ha subido personas a dar testimonio. Oh, Dios me sanó. Oh, Dios sanó a mi hijito. Dios hizo un milagro con mi hijito cuando estaba a punto de morir. Y yo doy testimonio, hermanos, y lloran aquí. Y luego no están. Dice, si hermanos que no tenía trabajo, y llora, y damos testimonio y creemos que damos la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios es cuando el dolor, el milagro que Dios ha hecho en tu vida sirve para que tú glorifiques más a Dios. Para eso, hermanos, ese es un testimonio, no solo para que lo escuchen los hermanos. Los 10 fueron sanados. Los 10 estaban tocando fondo por un dolor terrible. Los 10 fueron sanados, pero uno solo cambió. Uno solo volvió al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde están los otros 9? Es que los otros 9 no cambiaron. Es que los otros 9 solo querían el milagro. Hermano, si estás sufriendo, vuelve al Señor. Acércate al Señor. Que tu sufrimiento sea para gloria de Dios. Y cuando ese sufrimiento sea para gloria de Dios, vas a ser bendecido. Vamos a sufrir, hermanos. Yo quiero terminar para que no extenderme más fuera del sufrimiento. Creo que el mensaje es claro. Sea que estemos en obediencia o quizá no. Vamos a pasar situaciones difíciles. En la Escritura, yo quiero terminar rápido, así parafraseando, que es más fácil. Parafraseando una enseñanza en Mateo 7, el Señor Jesús dio una enseñanza y es muy bonita, y quédate con esto. Hemos leído en el capítulo 12 de Hebreos que como hijos de Dios vamos a ser disciplinados. Y después de la disciplina, si la soportamos, vamos a ser bendecidos. Pero si sufrimos por desobediencia, por nuestras malas decisiones, el llamado es que nos acerquemos a Dios. En el capítulo 7 de Mateo, el Señor Jesús lo enseñó de una manera bien preciosa. Él dijo, miren, la vida está dividida en 2 grupos de personas. Las personas que oyen mi palabra y la ponen en práctica y la obedecen, y los que no la obedecen. La gente que aunque viene a las reuniones solo escucha la palabra, pero sale de esa puerta y vive su vida en desobediencia. Las 2 personas pueden estar sufriendo, el que está en obediencia y quizá el que no está en obediencia. Jesús dijo, miren, al que obedece, yo le comparo a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Ese hombre es sabio, dijo el Señor.
¿Por qué? Porque sabía ese hombre que iban a venir tempestades. Y fue sabio porque construyó sobre la roca. El otro le dio igual. El que no obedece la palabra de Dios, Jesús lo comparó con un hombre necio, que vive de cualquier manera, que los cimientos de su vida no están en Cristo. Dijo Jesús, una cosa sí tenéis que entender, y es que da igual, si has construido sobre la roca, van a venir pruebas. Y si has construido sobre la arena, van a venir pruebas. O sea, el que estemos en Cristo no nos hace exentos de pruebas. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano? Ya que estamos hablando del dolor divino. Es que el que vive una vida cimentada en la roca, ¿sabemos quién es la roca? La roca es Cristo. Si hemos puesto como cimiento de nuestra vida a Cristo, van a venir los golpes. Sí, pero nosotros estamos firmes porque estamos en la roca. Dice la Escritura que empezó a caer lluvia. ¿Usted sabe una gotita, esas gotas fuertes empezaron a caer en la vida de alguien que estaba en obediencia. Y después esas gotas hicieron que los ríos crecieran. Y los ríos golpearon esa casa que estaba construida sobre la roca. Pero la golpearon. Porque así es la vida. Aunque estemos en obediencia, vamos a pasar tribulación. Va a venir la lluvia. Y la lluvia va a hacer que crezcan los ríos. Y los ríos también nos van a golpear. Y por si hacía falta, vinieron los vientos. Lluvia, ríos y vientos golpearon aquella casa. Pero aquella casa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo que la sustentaba. Sin embargo, la diferencia es que una persona que está en desobediencia, una persona que no ha fundado su vida en Cristo, cuando vienen los golpes de la vida, se hunden y son destruidos porque viven su vida basados en la arena. Vienen los golpes de la vida y esa gente hasta piensa en suicidarse. Tiran la toalla, se rinden porque no tienen su vida fundada en la roca. Vamos a sufrir, mis hermanos. Yo no le voy a predicar hoy vas a dejar de sufrir. Hay sufrimiento y Jesús lo dijo. Vais a pasar, ¿qué dijo? Tribulaciones. Pero si esas tribulaciones te pillan en Cristo, tu casa no va a caer porque está sobre la roca que es Cristo. No te rindas, no te rindas. Dios está con nosotros. No temas, dijo el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Que el Señor le bendiga. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.